Celebramos hoy con toda la Iglesia la memoria de Santa Escolástica. Esta santa nació en Nurcia, Italia, era hermana de San Benito, aquel que es llamado en cierta manera el padre de la vida monástica en Occidente. Al pie del monte Casino, donde Benito había fundado su célebre monasterio, llevó una vida consagrada y murió un poco antes que su hermano. Las monjas benedictinas honran a San Escolástica como a su madre espiritual. Y con la luz y el ejemplo de esta santa, que consagró toda su vida a Cristo, hoy podemos también nosotros consagrar ya toda nuestra jornada a tener presente lo que le pedimos al Señor con las mismas palabras de la Sagrada Escritura antes de entrar de lleno al Evangelio. Inclina, decimos con la Iglesia, mi corazón hacia tus prescripciones y dame la gracia de conocer tu ley. Es una hermosa antesala la que nos permite hacer la palabra de Dios antes de entrar a comentar este capítulo 7 de San Marcos, donde vemos que se da un encuentro muy particular entre los fariseos, algunos escribas llegados de Jerusalén, que se acercan a Jesús. Y al ver cómo se comportaban sus discípulos, dice el texto, comían con las manos impuras, es decir, sin lavar, los fariseos y los judíos que están alrededor, pero especialmente estos fariseos y escribas, se escandalizan. Le preguntan al Señor, a modo de también ponerle un obstáculo en su camino, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Es interesante cómo San Marcos, para ilustrarnos a nosotros en su Evangelio, nos da razones, mostrando que en general los judíos no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Y además dice, hay muchas otras prácticas. Hay que tener en cuenta que en este aspecto todavía perdura hasta hoy esta mirada bastante particular de lo religioso y de lo que preceptúa la ley dada por Moisés. Pensemos simplemente un ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra a las bodas de Caná, las vasijas grandes de agua, eran más de 200 litros de agua, casi 600, el Señor los convierte en vino, pero ese agua estaba destinada para las abluciones. Eran muy escrupulosos en este aspecto. Por eso el Señor, cuando habla, y lo vamos a escuchar a continuación, a este grupo religioso que lo está juzgando, que lo está mirando para presentarle algún obstáculo por lo que hacen sus discípulos, el Señor lo va a referir en más de una ocasión. Atan pesadas cargas a sus discípulos que ni ellos cumplen. Esa era la realidad de estos hombres del tiempo de Jesús, al cual el Señor, escuchamos ahora en el Evangelio, les responde con dureza. Hipócritas, les dice. No será la primera vez, porque también si uno va al Evangelio según San Mateo, encontraremos cómo el Señor lanza otras invectivas, otras flechas directas a ellos, diciéndoles raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque dice, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Miren cómo Cristo usa la misma palabra de Dios, el profeta Isaías, reconocido por este grupo que lo está escuchando atentamente, y aplica la palabra de Dios, el mismo Dios, juzgando a este grupo y a esta generación de su tiempo. Pueblo que honra con los labios, pero que su corazón está lejos de mí. Y tú puedes preguntarte, ¿pero qué tiene esto que ver con nosotros? Y es que la palabra de Dios se aplica también hoy a nuestra vida. Porque ¿cuántos hombres hay que se dicen cristianos con los labios, pero su corazón está lejos de Dios? Recordemos que el Señor, como me gusta decirlo, no ha venido a buscar cabezas, no ha venido a buscar buenas ideas, ha venido a buscar corazones para reconciliar a Dios Padre con cada uno de los hombres. Porque si solamente somos parte de un grupo de cristianos que honramos a Dios con los labios,
pero nuestro corazón no está a los pies del Señor, el Señor lo dice en su palabra: en vano me rinden culto. Y las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos, porque ciertamente, si el corazón no está puro, no puedo enseñar la verdad de Dios. Por eso, ¿cuánto vale hoy la reflexión para cada uno de nosotros? Que de una forma u otra, desde nuestro bautismo y especialmente desde nuestra confirmación, estamos invitados a ser instrumentos para dar a conocer la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios no esté en el corazón, un catequista no enseña plenamente la verdad. A veces nos encontramos con este tipo de situaciones: un catequista, un sacerdote, un padre de familia, que no enseña la verdad de Dios a sus hijos porque lo que está enseñando es lo que brota del corazón, y si el corazón no está sano, no hay nada bueno que salga de un corazón enfermo. ¿Acaso no lo decía el Señor? Las mentiras, los homicidios, los adulterios, etcétera, proceden del corazón. Es lo que sale del corazón lo que hace impuro al hombre. Es esa lección que también el Señor hoy, en cierta manera, les está dando a estos hombres, y por eso los llama hipócritas de su tiempo, a estos fariseos, a estos escribas, que se preocupaban por seguir las tradiciones escrupulosas de los hombres y no se daban cuenta de que había que seguir la tradición del Señor y su iglesia. Hoy, en cierta manera, también podemos concluir nuestra reflexión reparando en algo maravilloso: que lo que brota del corazón es lo que agrada verdaderamente a Dios. La religión tiene que vivir y tener morada en nuestro corazón. Y cuando digo religión, digo esta realidad. Tenemos que estar religados, de ahí viene la palabra religión, religados con Dios. Y el ejemplo magnánimo lo dan los santos. Ellos han tenido un corazón entregado completamente a Dios, de tal manera que, permítanme que terminemos la reflexión de hoy con una hermosa anécdota en la vida de esta santa que hoy recordamos, de Santa Escolástica, pidiéndole con ruegos, luego de estar conversando un tiempo largo con su hermano San Benito, le pidió Santa Escolástica que se quedara un tiempo más con ella para charlar, y el santo respondió: ¿qué es lo que dices, hermana? Yo no puedo en modo alguno quedarme fuera de la celda. La santa monja, al oír la negativa de su hermano, puso sobre la mesa sus manos con los dedos entrelazados y escondió en ellas la cabeza para rogar al Señor Todopoderoso. Al levantar de nuevo la cabeza, se originó un temporal tan intenso de rayos, truenos y aguaceros que ni al venerable Benito ni a los hermanos que estaban con él les hubiera sido posible mover un solo pie del lugar en que se hallaban. Entonces, el hombre de Dios comenzó a quejarse contrariado: Dios Todopoderoso te perdone, hermana, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: ya ves, te he suplicado a ti y no has querido escucharme. He suplicado a mi Dios y me ha escuchado. Hoy, recemos de corazón, le ofrezcamos un culto verdadero a Dios y sepamos, por el ejemplo de los santos y por lo que experimentamos cada día, que el Señor nunca cierra sus oídos a aquellos que rezan y viven la fe de corazón. Dios te bendiga y la Virgen te proteja.